Sodot de Megilat Eija, Lamentaciones. Se cree que fue escrita por Irmiyahu, Jeremías. Son las lamentaciones de Jeremías que recuerda la destrucción y el exilio, pero no hay prueba de que él fue quien la escribió. Viene esta deducción de Sefer Divrei, Crónicas, cuando dice Irmiyahu compuso una lamentación sobre Yosiyahu. Según fuentes, fue escrito después de la caída de la ciudad en manos de los caldeos. Se encuentra ubicado en el Tanaj, en los Ketubim, entre Ruth y Eclesiastés. La literatura rabínica lo llamó Kinot, que fue traducido como trenos por los 70, por la Septuaginta, y en la Vulgata por lamentaciones. Recuerda la destrucción de los 2 templos y, otras desgracias. Este Sefer o esta Megilat de Eija se lee en el día 9 de Av, para Tisha B'Av. Se lee Megilat Eija. Es una de las mitzvot que, al depender del tiempo, pues no son de cumplimiento obligatorio para la mujer, de hecho, pero para que las mujeres se preparen para la liberación y es apartarse de recordar el dolor, se considera que está bien leerlo. Por otro lado, en el Tratado de Sofrim se establece como obligatorio para las mujeres, entonces ya dependerá de la comunidad. La destrucción tanto del primer templo como del segundo sucedieron un 9 de Av, un Tisha B'Av. En este día no se estudia Torah. El ayuno comienza con la puesta del sol del día 8 de Av, es decir, llega la puesta del sol de 8 de Av, que es cuando comienza 9 de Av, hasta 45 minutos después del día siguiente de la puesta de sol de 9 de Av. Lamentaciones comienza con la palabra Eija, que significa ¿cómo? Es una pregunta. Y resulta que ya con esta primera palabra hay un sod. Elohim le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Que se dice en hebreo, Hayeka. La destrucción de Jerusalén narrada en Lamentaciones comienza con la pregunta ¿cómo? Eija. Este pequeño sefer se encuentra clasificado entre los agiógrafos y es enumerado entre los 5 megilot, los rollos que se leían en las fiestas solemnes. Por eso en Tisha B'Av, de hecho, se lee aún. Las lamentaciones 1, 2 y 4 pertenecen al género literario de las endechas fúnebres. La 3 es más bien una lamentación individual. La 5 es una lamentación colectiva. Parece obra de un solo autor que describe en términos patéticos el duelo de la ciudad y de sus moradores. Pero de estos dolorosos lamentos brota un sentimiento de invencible confianza en Yud-Hei Vav-Hei, en Hashem, en el Eterno, y de hondo arrepentimiento, que constituye el valor permanente de la obra. Se recitaba en el gran ayuno conmemorativo de la destrucción del templo, Tisha B'Av, Hayeka, ¿dónde estás? Y Eija, ¿cómo? Se escriben igual, así como está en pantalla. Entonces el sod es que cuando el hombre se esconde, como lo hizo Adán, elude su responsabilidad, entonces llega la tragedia. ¿Y qué vienen? Las lamentaciones. Esto de hecho es esa relación y lo que se narra en Megilat de Eija. Toda esta situación que vivió el pueblo de Israel y cómo Jerusalén queda en un estado desolado después de la destrucción por parte de los babilonios, ¿sí? Que llega la destrucción, de hecho, por rebelarse el pueblo a las mitzvot de Yud-Hei Vav-Hei. Este primer pasuk de Megilat Eija dice, ¿cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente? Este capítulo comienza con la letra Aleph. En Tisha B'Av leemos Megilat Eija, Lamentaciones. Es el día considerado más negativo del año, es el día del oponente de Samech Men Lamed.
y recibe el oponente toda la energía que tendrá para acecharnos durante el siguiente año. Él no tiene acceso a la luz del Creador. Recordemos esto, el oponente no tiene acceso a la luz del Creador, se alimenta de la que nosotros le damos a él. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿le vamos a dar luz para este año que comienza? Las fuerzas del mal no tienen vida propia, se la roban a los seres humanos, a los hombres. Hacen acciones sobre el hombre, le envían pensamientos, fluidos, de tal manera que se roban, influencian al hombre para que el hombre pierda su energía vital. Por ejemplo, cuando el hombre comete sera al batalá, de hacer el derramamiento de semen, cuando el hombre dice palabras que no debe decir y crea una realidad completamente distinta a la que Dios tiene pensada para él. Entonces quiere alejar al hombre de los secretos del cielo y hace que haya enemistad entre las personas. Pues de ahí nace, ¿no? El oponente divide y ahí reina. En este día de Tisha B'Av es como si muriéramos y volviéramos a nacer, como si todas las almas, de hecho, que vienen de la raíz de Israel, de Jacob, si todas estas almas ayunaran en Tisha B'Av, se terminaría el sufrimiento del mundo. Y esto es bastante fuerte. La gran mayoría de estas personas que vienen de la raíz de Israel desconocen este sot. Ni siquiera saben qué es Israel, ni siquiera saben que vienen de la raíz de Israel, ni siquiera, todavía siguen perdidos, ¿no? Todavía siguen dormidos. Un gran porcentaje. Entonces, esa es la labor, tratar de que todas las personas que vienen de la raíz de Israel, que las ovejas perdidas del pueblo de Israel vuelvan y encuentren el camino al Creador. Se cree que en un 9 de Av, después del mediodía, llegará el Mashiach. Así que ese cómo e hija de Lamentaciones no es cómo se dio el problema, sino cómo salimos del problema. Leer Megilat Eija, Lamentaciones, es una forma positiva de cerrar este ciclo de Ben Hametzraim. Este Sefer es único entre los libros de la Biblia. Su carácter de confesión y petición por el perdón se hace útil, se hace apropiado para todo creyente de Hashem. Los pasukim de Sefer Melahim, capítulo 25, pasuk 2, y en Divrei, en el Sefer de Crónicas, capítulo 36, y en Irmiyahu, capítulo 39 y capítulo 52, se presentan los hechos que motivaron que se escribiera este Sefer, la caída de Jerusalén. No hay un solo factor que provoque una enfermedad o una carencia. Hay un conjunto de factores que están asociados para que eso suceda. Entonces, la razón por la que se destruyó el templo se dice que fue Sinat Hinam, odio gratuito. Pero ¿realmente existe el odio gratuito? Yo pregunto, miren, siempre hay una causa para odiar a alguien. ¿Esté justificada esa causa o no esté justificada? Cada persona tiene un nivel de justicia. Cree que esto es justo y otras dicen que esto es injusto. De hecho, por ejemplo, ahí podríamos, aquí en solo esta frase podríamos hacer un análisis supremamente extenso, porque ¿qué es justo para una persona y qué es justo para otra? ¿Qué viene siendo justo? ¿Qué viene siendo injusto? Y determinar si de pronto la persona tiene más bien una disonancia cognitiva a raíz de su entorno, de las personas con las que se relaciona. Entonces, hay algo importante en la conexión de Tisha B'Av y es saber que lo que decimos determina lo que observamos. Si lloramos sin verdaderas razones para llorar, el Creador nos va a dar razones para que lloremos de verdad. Pero si nos alegramos, si tenemos una alegría anticipada, si reímos sin motivo, también el Creador nos dará razones para ser feliz. Van a aparecer esas razones. Miren que está muy de la mano con lo que aprendimos en Parashat Devarim.
todo este sod de las palabras y de que la boca es Malhut de Atzilut y de la creación de nuestra realidad y esa recreación de las historias cuando las recontamos poniéndole un aire de misericordia para ser recordada de esa manera. El texto de Megilat Eijá de Lamentaciones se refiere al arrepentimiento por las desobediencias que causaron la catástrofe bélica, junto con el duelo de la ciudad de Jerusalén y de sus habitantes. El Sefer en su contenido lleva 5 poemas de lamentación por caer en manos de Nabucodonosor II en el año 587 a.C. Los primeros 4 capítulos, 4 poemas, 4 elegías, 4 trenos, como quieran llamarlos, son acrósticos de las 22 letras hebreas, Aleph, Bet, Gimel, Basi. Hay algunas en las que hay como un cambio en las letras, bueno, eso se los diré más adelante. Entonces comienza en la Aleph, termina en la Tat. En total son 5 endechas, trenos o elegías, así son llamados cada capítulo. Independientes son cada uno. Hay oraciones fúnebres, hay elegías individual y hay elegía colectiva. Y el orden alfabético, de hecho, es diferente entre los capítulos. Las Lamentaciones, Megilat Eijá, capítulo 1. El poeta llora la catástrofe en forma de alegoría, personifica a Jerusalén como una princesa, lamenta el estado desolado de Jerusalén después de la destrucción por parte de los babilonios. Entonces llega la destrucción por revelarse el pueblo a las mitzvot del Creador. Entonces, al arrasar la ciudad, que pues era asemejada a una virgen, no una princesa, los babilonios hicieron correr tanta sangre que parecía como si estuvieran pisando uvas en un lagar. Sí, por eso fue que el mismo Yud-Hei Vav-Hei predijo y permitió la aniquilación. Podía decirse que él había pisado el lagar. El poeta describe el miserable estado de Jerusalén. Sión personificada toma la palabra, de hecho en el Pasuk 9, luego en el Pasuk 11 para un lamento, los Pasukim del 12 al 16 y después para una tefilá, una oración. En el Pasuk 18 y siguientes, que es a la vez una confesión, esperanza e imprecación. Se inserta aquí una introducción y sucedió después de deportado Israel y Jerusalén devastada que el profeta Jeremías se sentó a llorar, entonó esta lamentación sobre Jerusalén y dijo, algunas versiones la tienen más bien ya después de las 70, de la Septuaginta y la Vulgata, pero el Tanaj como tal no tiene esta parte, esta introducción. En el comienzo de la tercera lamentación, este poema es análogo, de hecho, a varios Tehilim, salmos, en los que un lamento individual se amplía convirtiéndose en lamentación colectiva. Las consideraciones de los Pasukim del 22 al 39 son bastante generales, repiten algunos temas de la literatura sapiensal. En la cuarta lamentación, el Pasuk 1, cuando habla del oro y las piedras sagradas, a nivel sot es la población de Jerusalén, el pueblo de Israel. Los pueblos vecinos, Moab, Amón y sobre todo Edom, lejos de ayudar a Israel vencido, se aprovecharon de su derrota. De ahí los anatemas contra Edom frecuentes en la literatura profética post-exílica, que se logran leer de hecho en Isaías y Ezequiel. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.